Dios bendiga al pastor Esteban Bor. ¿Cuántos días estará en San Miguel? Me hubiera gustado estar allí. ¿En qué otro lugar estará? Hubiera venido a Corinto Morazán, donde no tenemos pastor. Tengo un año de vivir en mi pueblo, y el pastor nunca nos predica, solo cuando lo invitan a alguna reunión. Que lastima el audio, son tan bellas sus predicaciones. Amén. Saludos desde el distrito de Santa Clara, estado de Mex. Embárcate en un viaje espiritual profundo con el sermón del pastor Esteban Bor. Un mensaje poderoso, iluminador y desafiante para el alma. En estas palabras encontrarás una guía clara sobre los grandes temas de la fe, enseñanzas profundas sobre la vida de Jesús y una conexión estrecha con los eventos proféticos de la Biblia. Con su conocimiento amplio y su enfoque sencillo, el pastor Esteban Bor no solo nos acerca más a la palabra de Dios, sino que también nos impulsa a vivir una vida de fe más fuerte y auténtica. Prepárate para que tu corazón sea tocado y tu vida transformada. Nuestro deber con Dios se encuentra en la primera tabla, los primeros 4 mandamientos. Y nuestro deber con nuestros semejantes se encuentra en los últimos 6 en la segunda tabla de la ley. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso tiene que ver con nuestra relación ¿con quién? Con Dios, no con César. No con el gobierno. El gobierno no se puede meter en eso porque ese es nuestro deber para con Dios. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No hagas imágenes ni te inclines ante las imágenes. ¿Con quién tiene que ver esa relación? ¿Con Dios? El tercer mandamiento dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Tiene que ver con nuestro deber con Dios. Y el cuarto mandamiento, Dios dice, guarda mi santo día. Ese tiene que ver verticalmente con mi relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos definen mi relación con Dios y el gobierno civil no puede decir nada de esos 4 mandamientos. Por ejemplo, si yo tomo el nombre de Dios en vano, el gobierno no me puede castigar por eso. Si yo decido guardar el sábado, el gobierno no me puede castigar por guardar el sábado y decir que debo guardar el domingo. El gobierno no me puede castigar si yo decido adorar a un ídolo. El que se las va a arreglar conmigo es ¿quién? Dios, porque esos mandamientos tienen que ver con mi deber para con Dios, no para con el gobierno, no para con el pueblo civil. Ahora vamos a desarrollar un poquito más esto. Vayan a Deuteronomio 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Aquí es que dice que los mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Dice allí, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién escribió? Dios. ¿En qué escribió? En 2 tablas de piedra. La primera tabla describe nuestra relación con Dios. Noten Deuteronomio 6 y el versículo 4. Deuteronomio 6 y el versículo 4, que es la Shema. Se lee en todas las sinagogas al comienzo del culto, porque es la confesión central de los judíos. Dice allí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro primer deber es amar ¿a quién? A Dios. Pero hay un segundo mandamiento central, porque este mandamiento resume los 4. Amar a Dios significa no tener los 2 dioses, no adorar ídolos, respetar su nombre y guardar su santo día. Eso es lo que significa amar a Dios. Pero tenemos también deber para con nuestros semejantes, nuestros prójimos. Levítico 19 y el versículo 18, Levítico 19, 18 nos dice cuál es la segunda responsabilidad.
Aquí escribió Moisés: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es amar a nuestros semejantes, es amor horizontal. Los primeros 4, amor vertical para con Dios. Vamos a Mateo 22, 34 al 40, para que ustedes vean que Jesús enseñó que tenemos 2 responsabilidades, una vertical y una horizontal. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, teólogo, preguntó por tentarle, es decir, con malicia, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero hay uno segundo, porque dice en el versículo 39: y el segundo es semejante. ¿Y qué dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad vertical para con Dios? Sí, en los primeros 4 mandamientos. ¿Tenemos una responsabilidad horizontal para con nuestros semejantes? Sí, los últimos 6 mandamientos. Pero ahora vamos a notar algo muy interesante. Todas las acusaciones, escuchen bien, todas las acusaciones de los judíos contra Jesús, especialmente los líderes contra Jesús, fueron acusaciones que tenían que ver con la primera tabla de la ley. Nunca encontramos a los judíos, especialmente los líderes, acusando a Jesús de deshonrar a sus padres. No los encontramos nunca acusando a Jesús de matar, o de cometer adulterio, o de robar, o de hablar falso testimonio, o de codiciar. Nunca acusaron a Jesús con relación a la segunda tabla de la ley. Todas las acusaciones contra Jesús tenían que ver con su deber para con Dios, para con su Padre, con la primera tabla. Vamos a anotar algunos ejemplos. Primer mandamiento, Marcos 2:7. Jesús le perdonó los pecados a un paralítico y enseguida lo acusaron. Yo pregunto, ¿con qué tenía que ver el primer mandamiento? Si Jesús perdonaba pecados, es porque decía que era ¿quién? Dios. Según los judíos, ¿eso era quebrantar el primer mandamiento? ¿No tendrás dioses ajenos? Sí, noten lo que dice. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo acusan de hacerse Dios, prohibido por el primer mandamiento. Claro, Jesús era Dios y es Dios. Noten Juan 10 y el versículo 33. Juan 10 y el versículo 33. Nuevamente Jesús dice: allí yo y el Padre uno somos. No le gustó eso. Y por lo tanto dice en el versículo 33 de Juan 10: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, porque recogieron piedras para tirárselas, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo acusaron de quebrantar el primer mandamiento. También lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento. Y el segundo, obviamente también, pues está relacionado con el primero. ¿Cómo acusaron a Jesús de quebrantar el tercer mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Te recuerdan que Jesús una vez hizo una declaración
tremenda. Se encuentra en Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De quién es ese nombre? Del que apareció en la zarza ardiente, Dios. Jesús está reclamando ¿qué cosa? El nombre de Dios. Para ellos eso es blasfemia. Y por lo tanto dice en ese versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Yo pregunto, ¿acusaron varias veces a Jesús de quebrantar el sábado? Nota en Juan 9 y el versículo 16, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y enseguida los fariseos lo acusan. Dice en Juan 9 y el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y Jesús en Juan 5 dice que sanó a un paralítico que había estado paralizado por 38 años. Vamos a leer Juan 5, 16 al 18. Juan 5, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿De qué acusaron a Jesús? ¿De adulterio? ¿De fornicación? ¿De ladrón? ¿De mentiroso? No. Las acusaciones contra Jesús tenían que ver con su responsabilidad para con su Padre como ser humano. Los mayores conflictos de Jesús, escuchen bien, con los líderes religiosos tuvieron que ver con la observancia del sábado. La mayoría de los conflictos de Jesús con los líderes era la observancia del sábado. Y ahora escuchen, ellos guardaban el sábado en forma incorrecta y atacaron a Jesús porque él guardaba el sábado en la forma correcta. Voy a repetir eso porque es importante. Los judíos guardaban el sábado en la forma incorrecta, eran legalistas, y acusaban a Jesús porque Jesús guardaba el día en forma correcta. El conflicto final es que el pueblo de Dios va a guardar el día correcto y los demás van a guardar el día incorrecto. Y se relaciona igualmente con el sábado. Los conflictos de Jesús tuvieron que ver primordialmente con la observancia del sábado. Y al final de la historia, ¿cuál va a ser la gran controversia? La observancia del sábado. Lo único es que en los días de Cristo, Jesús guardaba el sábado en forma correcta y ellos en forma incorrecta. Al final de la historia, el pueblo de Dios va a guardar el día correcto, mientras que el mundo cristiano va a guardar el día incorrecto. Pero es igual, porque tiene que ver con el sábado. Ahora, los judíos tenían un problema muy grave en la época de Jesús. Ellos no querían un reino espiritual. Ellos no querían que el Espíritu Santo implantara el reino de Cristo en el corazón. Ellos lo que querían era un Mesías que tomara las riendas del poder civil para imponer la religión de ellos. ¿Es así o no es así? Querían que se obligara a la gente a guardar los mandamientos de ellos. No querían que el Espíritu Santo implantara
el reino de Cristo en el corazón. Constantemente los judíos querían que Jesús tomara las riendas del reino. Ellos querían que Jesús fuera un rey temporal. Es decir, no solo espiritual, sino toma las riendas del gobierno. Vamos a anotar algunos ejemplos de eso. Mateo 4, 8 al 10. La tercera tentación de Jesús. La tercera tentación de Jesús. Dice ahí en el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Yo pregunto, ¿Jesús sabía que iba a tener que morir para salvar a la raza humana, para recuperar el reino que perdió Adán? ¿Jesús sabía que tenía que morir? ¿Sabía que iba a sufrir? ¿Qué está diciendo Satanás cuando le muestra todos los reinos del mundo? Dice aquí: y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué está diciendo de Satanás a Jesús? Le está diciendo: mira, tú crees que tienes que ir a sufrir y a morir. No, me adoras y te lo regalo todo. Desde el monte de la tentación, Satanás está tratando de convencer a Jesús que tome las riendas del poder civil. En otra ocasión, Jesús sanó, mejor dicho, Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y Judas, quien constantemente estaba anhelando que Jesús tomara las riendas del poder civil, se entremezcló entre la gente y les dijo: tomamos a Jesús y obliguémoslo a ser un rey. Si ustedes leen los últimos versículos del capítulo 6, van a encontrar que fue Judas el que procuró convencer a la gente que proclamaba a Jesús rey. En Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Rehusó tomar las riendas del poder civil. Los discípulos siempre querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. Por ejemplo, en cierta ocasión Jesús iba a cruzar, en su último viaje a Jerusalén, iba a cruzar algunas aldeas samaritanas y mandó a preguntar si le daban permiso para pasar por esas aldeas. Y los samaritanos dijeron: no, nosotros no queremos que pases por nuestros pueblos. Y eso, como dicen los puertorriqueños, enfogonó a los discípulos. ¿Cómo es posible que esas aldeas samaritanas no permitan que nuestro Mesías pase por esas ciudades? Le dice a Jesús: ¿quieres que llamemos fuego del cielo para quemarlos a todos? Esa clase de Mesías querían. Un Mesías que destruyera a los odiados romanos, que destruyera a todos los que no aceptaban su religión y los destruyera. Inclusive, escuchen bien, mucha gente cree que Judas entregó a Jesús porque él quería que maltrataran a Jesús y lo crucificaran, pero no es así. El propósito de Judas al entregar a Jesús era que cuando Jesús se encontrara en aprietos, él usara su poder divino para subyugar a sus enemigos y para tomar el trono. Constantemente durante el ministerio de Jesús, la tentación era que Jesús tomara las riendas del poder civil, pero Jesús había venido para sembrar el reino espiritual en el corazón. Su reino, no el reino civil. Vayan conmigo un momento a Lucas 17, 20 y 21. Y luego les voy a leer una cita un tanto larga del deseo de todas las gentes sobre cómo se relacionó Jesús con el poder civil. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos
¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjense la preocupación de ellos. ¿Cuándo viene el reino de Dios? Y no se daban cuenta de que el reino de Dios, Cristo, estaba ahí presente. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Lo que quiere decir es, el reino de Dios no va a venir con una exhibición de poder para subyugar y destruir a los que no están de acuerdo con el reino. No. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Jesús quería implantar los principios de su reino en el corazón de sus discípulos. No tomar las riendas del gobierno por la fuerza. Ahora les voy a leer del Deseo de todas las gentes una cita, es larga, pero muy poderosa. Página 469 y 470. Hermanos, voy a estar comentando sobre los versículos que acabo de leer de Lucas 17. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. ¿Cómo viene el reino de Jesús? Sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Muchos cristianos están queriendo hacer ¿qué? Quieren que Cristo establezca un dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Los de extrema derecha en el mundo cristiano, mundo protestante, esa es la clase de reino que quieren. Se aliaron durante el gobierno de Donald Trump, se aliaron con Donald Trump, lo apoyan pero a capa y espada. Y no me estoy metiendo aquí en política, le estoy diciendo la verdad, porque querían usar el poder civil para que se implementaran los principios de la iglesia por la fuerza, por legislación. Sigue diciendo, como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como las leyes de Dios y hacerlos a ellos expositores de su verdad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Ahora yo pregunto, ¿el gobierno de la época de Cristo era un gobierno corrupto? Escuchen lo que sigue escribiendo. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos los lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales.
ni condenó a los enemigos nacionales. ¿Qué hacen los cristianos hoy en día? Dicen que el gran enemigo de Estados Unidos es la China y los Estados Unidos tienen que armarse contra China. El gran enemigo está dentro, no afuera. Sigue diciendo, no intervino Jesús en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. El cambio de la sociedad no viene por leyes. El cambio de la sociedad viene cuando se implanta por la palabra de Dios el Espíritu Santo en el corazón. Entonces la sociedad cambia. De verdad. Pero los judíos querían que Jesús ganara el reino por la fuerza, tomando las riendas del poder civil, impusiera la religión de los judíos. Pero Jesús dice, no, yo vine para cambiar corazones, y cuando los corazones cambian, la sociedad también cambia. ¿Está quedando claro? Saben que yo soy panadero. ¿Saben cómo yo hago pan? Yo hago toda la masa y luego cuando la masa está completa, yo abro el sobrecito de levadura y le echo la levadura por encima. Los que hacen pan se ríen. ¿De qué vale echar la levadura encima de la masa? ¿Cómo crece la masa? Poniendo la levadura dentro. El reino de Cristo no crece por medidas externas. Pero cuando el Espíritu Santo está en la masa, porque la Biblia compara a la iglesia con un pan, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. No por la fuerza, sino porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Ahora escuchen bien. Después que Jesús resucitó a Lázaro, los últimos 6 meses de su vida, las muchedumbres empezaron en masa a seguir a Jesús. Y cuando las masas comenzaron a seguir a Jesús, los fariseos se llenaron de envidia y de celos, porque ellos estaban perdiendo sus miembros. Las sinagogas estaban vacías, porque Jesús tenía el mensaje. Y la gente en masa seguía a Jesús. Y esto enojó a los líderes religiosos. Dice en Juan 12:19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Porque Jesús tenía el mensaje que la gente necesitaba. Así que se llenaron de temor los líderes del pueblo judío. Dijeron, si nosotros dejamos que este individuo todavía siga viviendo, todo el mundo lo va a seguir. Y entonces nuestra nación no tendrá razón de existir. Y van a venir los romanos y van a quitar nuestra nación. Acabar con este hombre es un asunto de national security. Eso dijeron. Yo pregunto, ¿eso se va a repetir de nuevo? ¿Que va a haber un grupo fiel a Dios y las cosas van a andar mal?
Multitudes van a salir de las iglesias por el fuerte clamor de Apocalipsis 18 que llena toda la tierra. Y los líderes religiosos van a decir: ve, todo el mundo los está siguiendo a ellos. Las iglesias se están vaciando. Nuestra única solución es, para que sobreviva la nación, es acabar con ellos. Y ustedes dicen: ¿dónde dice eso? Vayan conmigo a Juan 17 y el versículo. Este hombre es malhechor, por eso lo hemos traído. Y entonces ahora Pilato, ¿saben que Pilato sabía que había dos reinos? Tenía más claro la idea de los dos reinos que los mismos judíos. Porque en Juan 18:31 dice: entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Yo tengo mi ley y ustedes tienen su ley como iglesia. Júzguenlo ustedes de acuerdo a la ley de ustedes. Pilato estaba reconociendo que hay dos reinos con dos ¿qué? Con dos leyes. Pero los judíos ahora le dicen, los líderes judíos le dicen a Pilato, versículo 31, entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Necesitamos una ley del poder civil para acabar con este hombre, y es asunto de seguridad nacional. ¿Están entendiendo el panorama? El panorama que ocurre también al final de la historia. Pero se dieron cuenta que Pilato no estaba comiendo cuento. Ellos sabían que no podían decirle a Pilato: este hombre blasfemó, y Pilato iba a decir: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no adoro al Dios de él. Tenían que conseguir una acusación contra él de una violación de una ley civil, una ley contra Roma, violar una ley contra Roma. Y por lo tanto, en Lucas 23 y el versículo 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Le van a dar 3 acusaciones: pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César. ¡Qué mentirosos! Eso había dicho: nada a César. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando dijo eso, se le pararon las orejas a Pilato. Yo sé que este no pervierte la nación, y tampoco enseña que no se le pague tributo a César. Pero si cree que es un rey, eso es sedición contra el gobierno romano. Y por lo tanto, Pilato lleva a Jesús en privado para entrevistarlo. Y le pregunta a Jesús: ¿eres tú un rey? Y fíjense lo que respondió Jesús. En Juan 18:36 respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de él y el del mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Si mi reino fuera un reino civil, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y después de la entrevista, Pilato piensa para sí, él dice: este hombre no es ninguna amenaza para Roma, esta gente son mentirosos. Y 3 veces Pilato anuncia públicamente que Jesús es inocente. Vamos a leer las 3 veces. Juan 18:38. Le dijo Pilato a Jesús: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito.
En Juan 19:4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. En el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Públicamente, el poder civil dijo: yo no hallo ninguna violación de la ley civil de Roma en este hombre. Todas las acusaciones contra Jesús fueron por violaciones de la primera tabla de la ley, no la segunda. Ahora, permítame mencionar un par de cosas más y entonces continuamos esta historia mañana en la mañana a las 8:30. Cuando ellos vieron que Pilato no se estaba comiendo el cuento, ellos dijeron en Juan 19 y el versículo 7: nosotros tenemos una ley, es decir, la ley de la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, no necesariamente Roma, pero según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está pensando: ¿qué tiene eso que ver conmigo? Que él se proclamó Dios, si Roma tiene montones de dioses. Este mismo argumento de que nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, se va a usar de nuevo. El conflicto de los siglos dice: aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo sabrán lo que significa la persecución por causa de la justicia. En los tribunales prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las explicaciones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos a favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Para ellos nuestra ley es suprema. Mientras que favorecerá a los que respetan esta ley humana, no se les mostrará ningún favor a los que rehúsen inclinarse ante este sábado idolátrico. Y finalmente, Pilato entrega a Jesús a la muerte, un hombre que él proclamó 3 veces inocente. Y este es el último punto. ¿Por qué entregó Pilato a Jesús a la muerte cuando públicamente dijo que no había delito en él? Por 2 razones. Número 1, porque se estaba formando un tumulto. El emperador tenía fichado a Pilato porque había muchos alborotos en ese lugar de los judíos. Se había derramado sangre en tumultos en la sociedad de los judíos contra los romanos. Y los judíos le dijeron: si tú dejas que este hombre salga libre, se lo vamos a contar a César. Y César te va a quitar de tu puesto político. La presión política por parte de la iglesia es una razón por la cual Pilato condenó a un hombre que él proclamó inocente. Pero había una segunda razón, y es que se estaba formando un tumulto. No solamente amenazó a Pilato el pueblo, sino se estaba formando un tumulto. Permítame leerles el versículo. Dice Mateo 27:24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Por evitar un tumulto y por no perder su puesto político, condenó a un hombre que él declaró
inocente. Ahora, no se pierdan mañana la continuación de este tema, porque les voy a mostrar el momento exacto en que la nación judía se volvió fornicaria. Hasta ese punto había usado el poder civil con el fin de condenar a muerte a Jesús. Pero hubo un momento específico cuando la nación judía cometió fornicación. Y les adelanto, es cuando Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Y ellos dijeron: nosotros no tenemos rey, sino César. En ese momento, la nación judía cometió fornicación porque dijeron: nuestro esposo no es Jesús, es César. Así que no se pierda mañana el próximo emocionante episodio. Podemos estudiar los eventos finales desde la perspectiva de lo que pasó con Jesús. Vamos a repetir, hermanos y hermanas, su historia. Ahora tenemos que madrugar mañana. Yo tengo que madrugar más que ustedes, porque para mí son 3 horas más temprano. En California ahora son las 6 y algo, las 6 y un poco. Así que para mí la noche está recién empezando. Así que mañana, cuando ustedes llegan a las 8:30, yo estoy llegando a las 5:30 de la mañana. Así que vengan mañana tempranito. La última parte de esta historia es fascinante. Vamos a completar el cuadro de lo que va a pasar con el pueblo de Dios y cómo podemos protegernos de lo que viene, porque necesitamos tener una conexión íntima y estrecha con el Señor Jesús. Padre, gracias te damos porque a través de la historia de Jesús podemos saber lo que nos espera a nosotros, pero como Jesús fue fiel, tú nos has dado la fórmula de cómo ser fieles también. Te damos gracias por habernos dado este mensaje. Te pido, Señor, que nos acompañes al regresar a nuestros hogares. Despiértanos temprano mañana para venir a completar este tema tan importante.